Descarta la presidenta de la República el cierre de la frontera sur para proteger a México del gusano barrenador del ganado. Y Sonora está encabezando a nivel nacional el número de casos de riqueza. De 25 casos, 13 han muerto aquí en el estado de Sonora. Pues surge aquí en Hermosillo un reto entre pirómanos, ¿sí? Bueno, lo dice el fiscal general de justicia, Ceci Flor, en una vocera de las Madres Buscadoras. Logró finalmente ser escuchada por la presidenta nacional la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se llevaron a cabo mesas de trabajo. Se recuperó el equipo robado a Los Ángeles Azules, allá en la carretera México-Puebla. Y Robert Kennedy Jr., que es el secretario de Salud del gobierno de los Estados Unidos, dice que el sistema estadounidense es muy superior al sistema de salud mexicano. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Acostumbrados ya a informarle a ustedes los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y desde luego aquí, en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto los diarios del día de mañana. Y nos ve y nos escucha de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles anotando así, TV de Primera Plana, así nos localiza. TV de Primera Plana en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en X, en todas las redes sociales. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TV de Primera Plana. Y si usted está en casita y tiene Alexa, dígale, Alexa, sintoniza Primera Plana Radio, así también nos escucha. Hoy ya es miércoles 14 de mayo, es el día número 134 del año 2025. El calendario del más antiguo Galván nos dice que hoy está festejando Matías, hoy San Matías el apóstol que reemplazó a Judas. También Bonifacio, María Dominica Mazzarello, cofundadora de las hermanas Salesiana, y Miguel Garicots, fundador de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Pues muchas felicidades a quienes llevan por nombres Matías, Bonifacio, sí, a quien está hoy de fiesta, porque festeja su santo, a las y los cumpleaños del día, por supuesto, una calurosa felicitación desde este espacio de noticias. Bueno, déjeme comentarle algo antes de ir directamente con la información local. En Zapopan, allá zona conurbada, como lo sabemos, de Guadalajara, hace unas horas fue asesinada una TikToker de 23 años de edad de nombre Valeria Márquez. Esto fue en un centro comercial Santa María. Ahí tenía ella su negocio, un negocio donde atendía, cortaba el cabello y ese tipo de cosas pues a las damas. El hecho es que estaba transmitiendo en vivo, sí, y llegó un tipo y le disparó en la cabeza y en el pecho, murió instantáneamente. Las redes sociales están dando cuenta de ese video. Yo tomé la decisión de no transmitirlo a ustedes porque pues podría ser una imagen muy perturbadora, digamos, ¿no? Sí, y repito, lo fuera de lo común es que fue asesinada ahí en su salón de belleza, ¿sí? En su salón de belleza, y además ella había minutos antes manifestado su temor porque el asesino
la había buscado horas antes ahí mismo, en el lugar de trabajo, y se retiró porque no la encontró, pero regresó para cumplir con su trabajo, entre comillas, ¿sí? En fin, pero bueno, eso ocurrió, repito, allá en Zapopan a un costado de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, se comprometió a establecer mesas de trabajo con los colectivos de madres buscadoras en el país. Esto va a ser a partir del martes de la próxima semana. Así lo anunció Cecilia Patricia Flores, que es vocera del grupo Madres Buscadoras de Sonora. Nos fue bien, dijo Cecilia Patricia, porque nos recibió la titular, que era lo que queríamos, directamente hablar con ella, no con intermediarios. Lamentablemente, por estar con intermediarios, no tuvimos jamás la atención debida. Alrededor de 20 personas, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, arribaron al edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la alcaldía Magdalena Contreras, allá en la Ciudad de México, para exigir una reunión con la titular Rosario Piedra. Directamente esta última atendió a Cecilia Flores y a este grupo. En la reunión también estuvo Claudia Franco, de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay que recordar que Cecilia Patricia Flores ayer se presentó ahí en las afueras y después entró a la Fiscalía General de la República porque pues han circulado videos señalándole presuntos actos ilícitos de esta vocera del grupo Madres Buscadoras de Sonora, y dijo: no tienen por qué buscarme, aquí estoy, quiero saber de qué se me acusa. No fue informada de ninguna acusación formal. Bueno, en aras de fortalecer las instituciones de seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como impulsar acciones en materia de competitividad para Sonora, el gobernador Alfonso Durazo, esto en alianza con el sector empresarial de Sonora, había que establecerlo muy bien, llevó a cabo la firma de acuerdo para la creación del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad para el Estado de Sonora, es decir, el FICOSEG, ¿sí? FICOSEG, por sus siglas. Estuvo aquí presente Altagracia Gómez Sierra, que es la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y de Relocalización de la Presidencia de la República. Y bueno, hubo una muy buena convocatoria de dirigentes de organismos del sector privado aquí en el estado de Sonora. Según las imágenes que se vieron, no faltó nadie, todos estuvieron ahí presentes en Palacio de Gobierno. Y como le dije al iniciar el noticiario, esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre el tema, dijo que era muy difícil pensar en el cierre de la frontera sur, como lo han exigido las asociaciones ganaderas a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, con el propósito de proteger a México, ¿sí?, del ganado enfermo que viene de Centroamérica y que sin duda alguna ingresa al país de manera ilegal, en contrabando. Dijo la presidenta, es muy difícil. Eso sí, dijo, vamos a aumentar nuestras medidas sanitarias. En fin, creo que esto vale la pena un comentario al finalizar el noticiario. Vamos con nuestros compañeros reporteros. A ver, vamos con Tony primero. A ver, sí. A ver, bueno, vamos con Tony y el tema entonces del reto entre los pirómanos que ha surgido aquí en Hermosillo. Tony, buena tarde. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted del auditorio. Informar que las autoridades de Sonora identificaron una peligrosa modalidad de reto viral implementada por jóvenes menores de edad aquí en Hermosillo, que consiste en incendiar vehículos para después filmar el acontecimiento y publicarlo en las redes sociales. Esta mañana el fiscal Gustavo Salas fue quien dio a conocer esa situación en la que registran ya a un adolescente detenido por el delito de daños. Le llaman un reto, que es poner una botella de gasolina en la parrilla del vehículo, hacerla incendiar y correr, ¿no? Y filmar después el daño causado. Salas Chávez también calificó esta práctica como irresponsable, en tanto buscarán responsabilidad para los padres o tutores. Son menores de edad y serán puestos a disposición de su juez en cuanto tengamos las órdenes de aprehensión correspondientes, y por supuesto estamos también viendo la posibilidad de corresponsabilizar civilmente
a los padres de familia de estos jóvenes. El maestro finalmente comentó que han identificado a 3 jóvenes involucrados en estos incendios parciales de vehículos, los cuales se han registrado mayormente al norte de la capital sonorense. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Tony López Moreno. Aquí lo interesante de la declaración del titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, es decir, lo que trascendería sería esa afirmación, esa declaración en el sentido de buscar, pues, involucrar, ¿sí?, en una demanda no penal, pero sí civil, por los daños causados, ¿sí?, a las y los padres de estos menores que han asumido este reto de incendiar unidades automóviles, pues, y sacar un video, ¿sí? Y con eso, pues, jugar competencias, jugar competencias con otros jóvenes. Vaya, pues, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga los hechos en torno a un doble homicidio registrado anoche, donde perdieron la vida 2 masculinos identificados como César, de 40 años, y Carlos, de 54 años de edad. Estos hechos ocurrieron antes de las 9 de la noche en la colonia Francisco Urbalejo de la Comisaría de Esperanza, esto es allá en el municipio de Cajeme. En el lugar se localizaron 2 masculinos sin signos vitales como resultado de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. 2 más a la lista, ¿sí? 2 más y ya andamos en 22 asesinatos, en 22 homicidios dolosos allá en el Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón. Y pues lamentablemente, y los que faltan, y sigue la mata dando, pues, lamentablemente, pero en fin, ¿no hay solución? No, al parecer no hay solución, más bien no hay capacidad, ¿no? Creo que es lo más correcto. Ya tengo listo a Gerardo Moreno Valenzuela. A ver, sí, lo tengo listo en un momento. Siempre esperamos a Gerardo Moreno, ¿no? Siempre lo esperamos, pero bueno, es que siempre trae una nota interesante. Bueno, continúa el trabajo de decenas de brigadistas que atienden los 2 incendios forestales activos en el estado. Esto lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, precisamente, explicó que actualmente se combaten incendios forestales en Bavispe y Yécora, mientras que otros 2 incendios que iniciaron en territorio sonorense son atendidos en el estado de Chihuahua. Ya no se habla de un fuerte incendio en Nacorichico, allá en la Alta Sierra, ¿sí?, en Mesa de 3 Ríos. Bueno, es que ya fue controlado, pues, sí. En Bavispe, específicamente en el predio de Los Caballos, se reporta un 100% de control y un 95% de liquidación. En Mesa Grande, en Yécora, el incendio forestal presenta un 50% de control y un 30% de liquidación. Este siniestro inició la semana pasada. Los incendios que comenzaron en Sonora y que actualmente se combaten en Chihuahua, fue el que se originó precisamente en Nacorichico, y registra un 90% del control, dice la Coordinación Estatal de Protección Civil, y un 80% de liquidación. No se ha controlado entonces al 100%, según estos datos. El fuego que inició en el predio El Llano en Yécora presenta un 70% de control y un 50% de liquidación. Bueno, podemos decir entonces que hay 3 grandes incendios forestales activos aquí en la sierra, en el estado de Sonora. Está a punto de decir adiós el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa aquí en el estado de Sonora. La semana pasada dijo adiós, quedó atrás el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para pasar a formar parte de la Secretaría Anticorrupción. Sí, va a ser ahí una dirección. Y ahora, palabras más, palabras menos, el gobierno va a informarse a sí mismo, ¿sí?, ante la comunidad. Es decir, el gobierno va a calificar al propio gobierno en materia de solicitudes de transparencia. ¿Ustedes creen que habrá independencia o autonomía? ¿Sí? Si hay una denuncia contra el gobierno y quieren más información, ¿ustedes creen que el gobierno se va a abrir las carpetas de investigación para brindar esa información como si se abrían esas carpetas en el INAI? Bueno, en el ISTAI, es decir, su representante aquí en el estado de Sonora, sí se prepara para cerrar operaciones. Lo informó Ana Patricia Briceño, que es la
presidenta de este organismo. Explicó que tras la aprobación de su desaparición por parte del Congreso local, resta esperar la creación de las leyes secundarias que definirán el proceso de transición. Pero bueno, ya, adiós a la transparencia, digamos, autónoma, fuera de gobierno en este país. ¿A qué le sabe usted esto? Bueno, Gerardo Moreno Valenzuela, a ver, adelante. Hola, ¿qué tal, maestro Quirrín? Qué gusto saludarlo, platicarle que durante los últimos 8 años que la asociación Hermosillo Cómo Vamos realiza su encuesta de percepción ciudadana, se ha detectado que prácticamente no hay cambios en los porcentajes de los problemas sociales relacionados con el medio ambiente en la ciudad, así lo informó Ernesto Urbina Miranda. El director de la asociación detalló que 6 de cada 10 hermosillenses consideran que la basura tirada en calles y baldíos son un problema. 3 de cada 10 consideran a la escasez y la mala calidad del agua, mismo porcentaje con falta de árboles en las calles. Además, 2 de cada 10 dicen que la falta de áreas verdes y la contaminación del aire son un problema en Hermosillo. Recurrentemente, entre los que tienen una menor evaluación están los relacionados con la gestión ambiental. Como lo podemos observar aquí, dentro de todos los aspectos que observamos y que evalúan los hermosillenses, los aspectos relacionados a la gestión ambiental regularmente tienen evaluaciones bajas, particularmente la cantidad de árboles en la ciudad, la contaminación del aire, la basura en las calles. Asimismo, en estos 8 años que hemos medido con un instrumento justamente similar para tener una comparabilidad en el tiempo, pues no hemos observado avances significativos de la evaluación. Maestro también resaltó que desafortunadamente es bajo el porcentaje de personas que realizan acciones de cuidado del medio ambiente. Apenas un 60% dijo ahorrar agua, un 50% aseguró no tirar basura y un 30% realiza acciones de reciclaje. Ante esto le platico que la Asociación Hermosillo Cómo Vamos presentó esta mañana el informe Cómo Vamos con el Medio Ambiente, donde presentan precisamente este panorama actual y dan acciones alternativas de solución como una política integral en materia de medio ambiente, la creación de corredores verdes en la ciudad, soluciones hídricas para captar agua y aplicar la norma técnica de infraestructura verde que marca que debe haber un árbol plantado cada 6 u 8 metros y también cumplir con lo que marca la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, a menos iniciando con algunos sectores como la Universidad de Sonora. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo Moreno Valenzuela. Bueno, hace un par de días en redes sociales aquí en el estado de Sonora se pudo observar unas imágenes donde unos trabajadores estaban aparentemente bachando en el nuevo malecón allá de Guatabampito. Bueno, esta mañana la jefa de la oficina del gobernador Alfonso Durazo, que es Paulina Ocaña Encinas, precisó no se estaba bachando, se estaba dando un mantenimiento aparte del malecón, porque pues era necesario después del gran movimiento, ¿sí?, de la gran existencia que hubo en días pasados, pues sí, a ese lugar. Lo hizo de manera muy precisa, sí. Vamos a tratar de que esté en este estudio Paulina Ocaña para que eso, y que nos hable de las obras que personalmente, en representación del gobernador, está supervisando ella, sobre todo aquí en Hermosillo, ¿sí?, como es la construcción. Bueno, es reconstrucción, no es remodelación, es reconstrucción del mercado municipal José María Pino Suárez, el número 1, el emblemático, el histórico. También la Sauceda, esta sí es la recuperación, y la rehabilitación de las calles en el centro histórico. Creo que vale la pena, sería pues muy bueno que ella nos contara lo que ha encontrado pues en esos lugares. Antes de irme a corte, desde este espacio enviamos nuestras más sentidas condolencias al buen amigo Alfonso Elías Serrano. Hace unas horas falleció su señor padre, don Ignacio Elías. Repito, desde este espacio le enviamos un abrazo solidario en estos momentos difíciles. Que en paz descanse don Nacho Elías. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa.
TVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Fiestas del Pitic 2025. Vacilos. Manuel Turizo. Caifanes. Miguel Bosé. Eden Muñoz. Del 22 al 25 de mayo. No te las puedes perder. Fiestas del Pitic. Movimiento que transforma. Ayuntamiento de Hermosillo. Inca Hermosillo. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? TVD Primera Plana, búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. ¿Cómo trascendió? Ayer en la mañana falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mújica, ¿sí? Un hombre de izquierda, guerrillero en su juventud, pero que al paso de los años se fue moderando y reconoció al final de cuentas que el esfuerzo de las personas es lo que genera riqueza, y también reconoció la propiedad privada, algo que no reconoce un socialista que aplica ese régimen muy popular allá en Uruguay, su tierra, sí, allá en Montevideo, en la capital. Ayer fueron los funerales. Tenemos unas imágenes, vamos a ver unas imágenes de sus funerales, a ver. Y esta mañana, pues ofreciendo un rostro de muy pocos amigos, la presidenta de la República prácticamente reprochó al gobierno de los Estados Unidos el hecho de haber denunciado a narcoterroristas, ¿sí? A un padre y su hijo ligado al cártel de Sinaloa, pero también recibió, dijo la presidenta de la República, recibió el gobierno de Estados Unidos pues a 17 familiares de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La presidenta dijo, pues esto no debe ser, y lo dijo, repito, con un rostro así de pocos amigos. Ante esto, Ricardo Anaya, el senador coordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República, pues advirtió de esto, porque lo podemos ver como una advertencia. A ver, Ricardo Anaya. No hay duda. Los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información, y esto me lleva a reiterarle la exigencia al gobierno mexicano, que se rompa ya el pacto de impunidad. No puede ser que solo nos enteramos de información, de vínculos de políticos con el crimen organizado cuando interviene otro país. Y por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando, porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información. ¿Le cree usted al senador Anaya? Bueno, hay que decir que ha resultado todo un gran tribuno, ¿sí?
hay que decirlo así. A ver, voy a ir a una imagen en el estado de Oaxaca, porque una señora, un adulto mayor de más de 90 años, pues no le habían entregado su pensión desde hacía meses, porque no faltaba un empleada del Seguro Social que decía que pues a lo mejor había muerto. Y se presentó esta mujer, bueno, fue presentada esta señora adulta mayor por sus familiares, y fue en la cama donde ella lleva a cabo, pues, donde transita su enfermedad. A ver, vamos a ver esto. ¿No puede tomar fotos, por favor? Es que es un caso de que le borraron su cuenta. ¿Cómo es posible eso? Es que estamos en el banco, no puedo. Ayúdame con eso. Bueno, pero diga, ¿por qué borró su cuenta de la señora? Sí, me ayuda, por favor. Quiero la versión del banco. ¿Quién me la pueda? Me ayuda, por favor. Si le gusta, los atendemos que ya termine. ¿Pero quién me da la versión del banco? Pues, si me ayuda, por favor, termino de atender al cliente y con mucho gusto. Pero también déjeme terminar primero, por favor. Bueno, gracias. Pero no puede tomar... Debo de precisar, sí, esto. La señora fue obligada a ir a un banco, ¿sí? Para que la vieran que estaba viva y entregarle pues su pensión que hacía meses no se la habían entregado. Pero, pues, ¿cómo el gobierno permite esto, no? México lindo y querido. En fin, bueno, aquí en Hermosillo hace un momento observábamos y escuchamos la nota de Tony López Moreno, de declaraciones del titular de la Fiscalía General de Justicia, Gustavo Salas, pero también hizo un comentario respecto a pues, las investigaciones para tratar de reaprender a este Ponchis, o el fantasma que se huyó del Cerezo 1 de aquí de Hermosillo. A ver, vamos a escuchar esto. Ayer se informó por el señor gobernador, estamos trabajando con las autoridades federales, no solamente en Sonora, sino en todo el país, y por supuesto existen las alertas migratorias en la frontera norte, y esperemos pronto tener resultados en la recaptura de este individuo que, como ustedes saben, se evadió del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora. Que tengan un buen día todos. Bueno, también trascendió ayer el asalto, sí, a Los Ángeles Azules en la carretera México-Puebla. Hoy trascendió también que el equipo de sonido de Los Ángeles Azules que le robaron durante un falso retén en la autopista México-Puebla fue recuperado a 5 días de haberse registrado el atraco. El robo ocurrió el pasado 9 de mayo en el kilómetro 61 de la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde la camioneta que transportaba el equipo e instrumentos fue interceptada por un falso retén. Bueno, van a seguir disfrutando de la música de los Ángeles Azules. Bueno, ya le comenté a usted este caso de Valeria Márquez, la TikToker asesinada cuando transmitía en vivo allá en Zapopan, en el estado de Jalisco. A ver, vamos al Senado de la República, donde pues el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pues decretó un receso de 10 minutos en la sesión ante los cuestionamientos de Lili Telle, que estuvieron muy bravos en contra de morenistas. A ver, vamos a ver parte de la intervención de Lili Telles ahí en el Senado. A ver, vamos a escuchar. Los de Morena tienen tanto que aprender del expresidente que ha fallecido. Como bien lo han dicho, él se mantenía en una austeridad completamente distinta a la de los narcopolíticos de Morena, en una austeridad abismal al compararlos con los narcopolíticos de Morena. Por ejemplo, nada de aretes de oro con la cara de Andrés Manuel López Obrador como la secretaria Rosa Isela Rodríguez, nada de chamarras de marcas caras como la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que nada más llegó al poder y lo primero que hizo fue ir a gastar millones en todo lo que ustedes acaban de decir. El de allá predicó con el ejemplo, ustedes son todo lo contrario. Él no tenía las propiedades de Bartlett que ustedes defienden. ¿Cómo pueden venir a alabar al fallecido presidente y a decir que qué bien que era tan austero y que vivía en la pobreza y que eso es lo que ustedes admiran cuando ustedes defienden las propiedades, el emporio de Bartlett? ¿Cómo puede Noroña, que se la ha llevado dándose una vida de hiperlujo con dinero de la gente, cómo puede alabar al hoy fallecido, que en paz descanse,
La vida de Noroña es totalmente diferente a la austeridad. A él le gusta viajar en primera clase, comer. La habido en la política. ¿Cómo pueden hablar de eso? Ahí está la mansión en Estados Unidos de un hijo de López Obrador. ¿Cómo pueden alabar? ¡Qué hipócritas son! Ahí está Ale con sus filas de camionetas enormes, no sé si 10 camionetas blindadas y la cantidad de departamentos que la han exhibido. La camioneta blindada de último modelo de la senadora Chávez, llena de escoltas, ella también es completamente diferente a la austeridad y a la pobreza. Vaya, el chaleco de marca de la propia presidente Sheinbaum, que se hizo un escándalo una vez que llegó a Palacio Nacional y ya no se lo volvió a poner por el escándalo, la propia presidente Sheinbaum. El saco de la marca italiana carísimo de Andy López Beltrán. Andy López Beltrán, qué brava Lili Telles. Bueno, pues a nombre de los morenistas ofendidos en esa ocasión, pues respondió Adán Augusto López Hernández, el coordinador de la fracción de Morena ahí en el Senado de la República. Él recordó pues que fue el gobernador de Tabasco más votado, que su trayectoria siempre ha sido muy congruente, en fin, pero algo había que responder a este señalamiento tan preciso, sí, tan certero de parte de la senadora sonorense. Bueno, hago una nueva pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Estoy recordando que en este tema del gusano barrenador del ganado, el titular de la SADER, de la Secretaría de Agricultura, pues Desarrollo Rural, que es Julio Verdegué, ayer en la mañana, ahí en Palacio Nacional, fue el encargado de ofrecer un informe, pero algo trascendió, ¿sí? Porque la presidenta Sheinbaum, pues lo invitó, ¿sí? A la tribuna a intervenir y además le dijo, no te vayas a enojar. Es decir, podemos concluir entonces que el señor tiene un temperamento de aquellos, ¿no? De aquellos. Pero en fin, y además, así se manifestó. Imagínense, responsabilizó al gobierno de los Estados Unidos de la irresponsabilidad del gobierno mexicano al admitir el contrabando de ganado a México. En fin. Y bueno, de regreso a Sonora, el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo estuvo en Ciudad Obregón, estuvo en contacto con el presidente municipal Javier Lamarque Cano, ¿sí?
y este último escribió que a pesar de que ha habido buenos resultados, ¿sí?, en el combate a la inseguridad y al número de homicidios dolosos ahí en Ciudad Obregón, la propuesta, dijo, que nos trae el secretario de Gobierno seguramente será de mayor utilidad. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Sería el mando único? Sí, porque es lo más conveniente. Hasta ayer, nosotros tenemos conocimiento de 22 asesinatos, 22 homicidios dolosos en Ciudad Obregón en lo que va de mayo, ¿sí? Y eso no es, pues no es ninguna gracia, la verdad, ¿no? Ahora, ayer también trascendió que a propuesta de un legislador republicano allá en la Cámara de Representantes, pues, en los Estados Unidos, propuso gravar las remesas, ¿sí?, que los paisanos mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias a México en un 5%, ¿sí? Y eso, pues, no solamente perjudicaría a los paisanos y a sus familias, porque pues recibirían menos, sino también sería un golpe a la economía mexicana. Y como siempre, yo le agradezco al doctor Luis Núñez Noriega, me haga un comentario, me tome esta llamada telefónica para hablar algo del tema. Doctor, como siempre, muchísimas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes, maestro Quirrín, gusto de saludarte de aquí a tu auditorio. Algo escribía usted en su red social respecto a esta propuesta de imponer un 5%, digamos, de gravamen o de impuesto a las remesas enviadas por los paisanos a México. Doctor, pues, ¿cuál es su visión? ¿Qué es la opinión que usted tiene? Pues muy preocupante que en el Congreso de Estados Unidos se esté discutiendo una medida impositiva de gravar con un 5% las remesas que envían los mexicanos ilegales en Estados Unidos hacia México, porque finalmente es un tema que se ha analizado muchísimos, la gran mayoría de esos 5 millones de ilegales mexicanos que están en Estados Unidos, se les descuenta el impuesto a la mayoría de ellos, se les descuenta impuestos y no es justo que vuelva a pagar un impuesto adicional, pero adicionalmente las consecuencias que podría tener un impuesto de esa naturaleza sobre la economía mexicana serían gravísimos. Estamos hablando de que ingresan a México por concepto de remesas alrededor de 65 mil millones de dólares, la cifra del 2024, sí. 65 mil millones de dólares es la fuente de ingreso más importante de nuestro país, después del ingreso del petróleo. Entonces, yo creo que tendría una afectación muy significativa. Estamos hablando de que disminuiría el ingreso de las familias de los mexicanos que están allá en Estados Unidos en pues un 5%, es algo muy serio, es algo muy significativo, sobre todo que esos ingresos llegan a beneficiar a las familias de más bajos ingresos, los que están en condiciones de pobreza y marginación. Sería un golpe muy fuerte que a Estados Unidos le representa un ingreso de aproximadamente 3 billones de dólares, pero visto desde la perspectiva de las afectaciones a la economía mexicana y a las familias de más bajos ingresos sería algo muy fuerte. A ver, tratando de aterrizar una medida de ese tipo, si el paisano, ¿sí?, ilegal envía a su familia o enviaba, ¿sí?, a su familia $100, pues les va a llegar nada más 95. Eso es simple y sencillamente lo que ocurriría, ¿no? Exacto, ese sería justamente lo que estaría ocurriendo de enviarle a las familias, a su familia $100, recibirían 95. Pero no solamente eso, doctor Luis Núñez Noriega, no solamente eso, sino que una imposición así, un gravamen así, pues quitaría la motivación para enviar, ¿sí?, la ayuda a las familias mexicanas, ¿no? El paisano ahí en Estados Unidos diría, bueno, ya no voy a enviar tanto, ya no voy a enviar, voy a espaciar más los envíos. Sí tendría un efecto en ese sentido, ¿no? Sin duda, y un efecto muy negativo. Debemos recordar que enviar dinero de Estados Unidos a México también no es barato, es caro también, o sea, tiene un costo relativamente importante, y además creo yo que pues es una medida que no
no le beneficia en gran medida a los ingresos de Estados Unidos. Tú dijeras, no, pues andan desesperados por dinero. Bueno, que a lo mejor sí lo andan, ¿no? Por eso los temas de las aranceles de Trump. Pero bueno, yo creo que es una medida que tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Sí, yo creo, a ver, ¿qué opina usted? Yo creo que aquí es golpear a México, golpear a los mexicanos y además hacer valer su condición de racistas, ¿sí? ¿Será posible esto? Sí, es posible. Puede ser. ¿No? En este ambiente que de tanta polarización que se ha estado generando, de desacreditación de algunos gobiernos que difieren de la visión del gobierno de Trump, yo creo que sí hay algo de eso otra vez. Yo espero que la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos revise con mucha seriedad este tipo de iniciativas y no lo dejen pasar. Ya se había discutido anteriormente algo similar hace algunos años y no pasó en el Congreso. Yo esperaría que suceda lo mismo en esta ocasión. Como que se están acumulando elementos de parte por parte de México al gobierno de Estados Unidos para que se haga más grande las diferencias. Estaba recordando pues a Julio Verdegué, que es el titular de la SADER en el gobierno federal, que responsabilizó a Estados Unidos de la presencia del gusano barrenador aquí en nuestro país. Yo creo que esa, junto con otras cosas, pues se acumula, ¿no? Y entonces surge allá la animosidad por golpear al país, doctor. Quizás sea parte de ese tipo de reacciones, ¿verdad? Ante un fuego cruzado de mensajes que se tarda uno en descifrar a veces, pero que tienen un efecto sensible en las economías de ambos países. Yo creo que se debe atemperar mucho los ánimos para evitar que se escalen este tipo de temas y que realmente se conviertan en trabas para el desarrollo y el comercio de ambas economías. ¿Pero usted cree que pueda ocurrir algo así? Es decir, ¿usted cree que pueda ocurrir la presidenta emite reiteradamente la declaración que la relación con Estados Unidos es de las más cordiales, muy buena, etcétera, pero en los hechos no se está viendo así. Inclusive, pues esta mañana, lo decía hace un momento, con cara de pocos amigos, le reprochó a Estados Unidos que haya denunciado a 2 mexicanos por narcoterrorismo, pero haya aceptado un acuerdo con Ovidio Guzmán López y ese tipo de cosas otra vez, ¿sí? Como que van acumulando esa diferencia. Sí, hombre, lamentablemente tiene consecuencias inmediatas. Por ejemplo, ahorita que comentaste de Begué, el tema del gusano barrenador ya tiene afectaciones sensibles sobre nuestra economía. Ya estamos hablando de pérdidas por alrededor de 14,000 millones de pesos acumulados en estos días desde que se hizo el anuncio del cierre de fronteras para el ganado mexicano de exportación. Y obviamente para economías como la sonorense, la de Chihuahua, que son grandes exportadores de ganado, las consecuencias son desastrosas porque hay mucha empresa que se dedica a la ganadería, empresas rurales que están siendo afectadas y tiene consecuencias en todos los eslabones de las cadenas de valor. Entonces, yo creo que las afectaciones sí golpean. Con el tema de las tarifas ha habido mucha incertidumbre y poca planeación de parte de muchas empresas porque no pueden planear cuando está sujeto a anuncios que pudieran afectar en los próximos 30 días tus cadenas de proveeduría o tus mercados con las potenciales tarifas a exportación. O sea, ese tipo de temas no abonan para nada. Entonces, creo que no caer en esos juegos es una buena estrategia, tratar de atemperar los ánimos, tratar de ser muy cuidadoso con las respuestas y obviamente esperar que reine la cordura y la templanza entre las partes. Sí, porque al final de cuentas pues estamos reaccionando a la acción del poderoso vecino del norte. Dicen los ganaderos, o ha trascendido, que están perdiendo con este cierre, doctor, alrededor de $6 millones diarios. Y los ganaderos de Coahuila pues exigieron el cierre pues de la frontera sur para proteger a México del gusano barrenador, pero la presidenta se negó, ¿sí? Y se negó y dijo, bueno, lo veo difícil, dijo, pero pues vamos a aumentar nuestras medidas sanitarias. Bueno, porque hasta ahora, ¿no? Pues sí, en Sonora ya las afectaciones se habla de alrededor de 3,000 cabezas de ganado que no se han podido exportar
y obviamente el recurrir a medidas sanitarias como son los cercos sanitarios, que fueron en su momento muy socorridas y con excelentes resultados. Con el cerco sanitario en la frontera de Sonora, por ejemplo, al sur con Sinaloa, dio resultados positivos, y creo yo que ese tipo de medidas podrían ser benéficas en estos momentos. Revisar los cercos sanitarios al sur de la frontera de nuestro país para cuidar mucho que el ganado que se va a importar, y valorar si vale la pena abrir ese tipo de cercos cuando las afectaciones son bastante negativas para la economía. Bueno, ojalá y desaparezcan los nubarrones en el horizonte de nuestra economía, doctor. Como siempre, muy agradecido con usted, doctor Luis Núñez Noriega. Con mucho gusto. Y mucho gusto, bueno, creo que seguimos en contacto, Dios mediante. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Es el doctor Luis Núñez Noriega, economista experto. Él sí, experto en economía. A ver, antes de irme al corte, quiero decirle que en seguimiento de los compromisos del gobernador Alfonso Durazo, se llevó a cabo con éxito la primera jornada por el mes del trabajo. Esto fue en Ciudad Obregón y en Nogales, ¿sí? Gracias a la colaboración con el sector privado, se abrió un espacio de encuentro y diálogo entre empresas y autoridades, diseñado para fortalecer la vinculación y dar a conocer el trabajo institucional mediante paneles, stands, conferencias, mesas de trabajo y talleres. Estas jornadas representan una oportunidad para difundir los derechos laborales, impulsar el empleo y la capacitación en la entidad, así como reafirmar el compromiso de garantizar un entorno laboral equitativo, seguro y libre en beneficio del bienestar de las y los trabajadores. En los últimos días se ha incrementado mucho más el contacto y la formalización de compromisos del gobernador con varios sectores, entre otros, de manera muy especial el sector privado, aquí en el estado de Sonora. Y con el objeto de proteger el bienestar emocional y físico de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Salud de Sonora hace un llamado a madres, padres de familia y tutores a prevenir y detectar oportunamente el acoso escolar, fenómeno que se presenta tanto en planteles educativos como en redes sociales. La Secretaría de Salud explicó que el acoso, también conocido como bullying, se manifiesta a través de burlas constantes, agresiones físicas o exclusión intencional con el propósito de humillar o dañar emocionalmente a la víctima. Entre las señales de alerta que podrían indicar que un menor está siendo víctima de acoso escolar, se encuentran cambios repentinos en su comportamiento, bajo rendimiento académico, tristeza inexplicable, aislamiento social, insomnio, pérdida de peso y apetito, entre otros. Hace mucho tiempo se puso sobre la mesa la posibilidad de crear una plaza para un psicólogo en las escuelas de educación básica aquí en el estado, pero solo fue la idea. Nadie le dio seguimiento. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Llegó tu época preferida, la ExpoGan Sonora 2025. Ven y celebra la edición número 40 con espectáculos increíbles y lo mejor de nuestra ganadería. Del 30 de abril al 25 de mayo. ExpoGan Sonora 2025, 40 años contigo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal.
Continuamos con más noticias de primera mano. Hace un momento el experto en economía Luis Núñez Noriega nos decía, la autoridad debe de asumir una actitud conciliatoria, ¿sí?, de tranquilidad. Pero esta mañana la presidenta Sheinbaum ofreció un rostro adusto, sí, y reprochó prácticamente a Estados Unidos el hecho de que haya pues demandado a 2 mexicanos por narcoterrorismo. 2 mexicanos que según el gobierno de Estados Unidos están ligados con el cártel de Sinaloa, pero al mismo tiempo, dijo la presidenta, pues aceptó un acuerdo con Ovidio Guzmán López. Y aparte estableció también, con respecto al gusano barrenador, dijo, es difícil que se cierre la frontera como lo han pedido todos los ganaderos del país, la frontera sur, pues para evitar el contrabando de ganado de Centroamérica. Y dijo la presidenta, pero sí, sin embargo, vamos a aumentar, dijo, los cercos sanitarios, ¿sí?, la sanidad de los animales. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora, señora presidenta? ¿Por qué desde que Estados Unidos advirtió el cierre de la frontera, su frontera, a la exportación de ganado, México no tomó su responsabilidad en este caso? Son las fallas, pues, quizá consecuencia de la incapacidad de algunos colaboradores de la presidenta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya jueves, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, y nos localiza en cualquiera de sus dispositivos móviles anotando así, TV de Primera Plana, y en todas las redes sociales. Aquí en cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín, a sus órdenes y muy buen provecho.